Muy buenas tardes. En esta presentación voy a relatar brevemente la evolución filogenética de los procesos cognitivos superiores y el aprendizaje de la actualidad del ser. Mi nombre es Juan Fernando Mueces y soy estudiante de psicología de la Universidad Minuto de Dios. La evolución filogenética de los procesos cognitivos superiores y del ser humano ha recorrido un amplio trayecto de estudios. Son miles de años de historia en los cuales, eh, con el pasar del tiempo, se lograban conocer nuevos avances, tanto físicos como fisiológicos, de las distintas especies. Se cree, y aunque puede sonar al principio ilógico, que el ser proviene de una especie mínima y con el tiempo ha ido evolucionando en las especies hasta lograr lo que hoy es el ser humano. Según estudios, es probable que nuestros antepasados sean los antropoides o, o, o los dos grandes monos. Hace 8 millones de años se halló el primer rastro de los antropoides y sus características son idénticas a las de nosotros. Por eso los científicos y las personas encargadas de los estudios a nivel de la historia han relatado que son nuestros antepasados, por lo idéntico tanto físico como fisiológico. La evolución del cerebro eh, a lo largo de la historia ha sido muy grande y muy enriquecedora para el ser de la actualidad. Son miles y miles de años desde los homínidos, que son las primeras personas a las que se les halló una mínima parte de cerebro, hasta el Homo sapiens o hombre pensante, que es la especie más relacionada con nuestro aspecto físico y sobre todo fisiológico, tanto corporal como cerebral. Los estudios al cerebro a lo largo de la historia dejan como hipótesis que han pasado 2,5 millones de años llenos de estudios y de procesos de evolución cerebral, donde el cerebro ha adquirido actividades muy complejas, como la visión, el lenguaje, la praxia, entre otros, y sigue siendo en la actualidad un órgano muy activo con sus tareas. Los correlatos anatómicos y fisiológicos de los procesos cognitivos superiores relatan que a lo largo de la historia han sucedido y han transcurrido muchos avances en las especies como los Homo sapiens, los neandertales y Homo erectus, así como los Australopithecus y Homo habilis, en sus aspectos eh, físicos y fisiológicos, tamaños corporales, cerebrales, entre otros. Ahora pasamos al aprendizaje del ser. El aprendizaje del ser tiene un lado implícito y un lado explícito. El explícito es aquel que se realiza cuando se llevan a cabo tormentas de ideas, líneas de la vida, entre muchas cosas, y se produce como consecuencia de una acción que se puede planificar. Es decir, el aprendizaje explícito es aquel que se planificó para realizar acompañado de unos objetivos, de una estructura y de un proceso, entre otros. Mientras que el implícito es un estudio más sutil, es un aprendizaje más sutil, menos evidente y se le llama así porque no es muy visible, no es tan superficial y se produce internamente como resultado de una acción que no se planificó. Luego, continuamos en la adquisición y el cambio del aprendizaje. El aprendizaje no es lo mismo que memoria, pues la memoria es todo aquello que recordamos, mientras que el aprendizaje son todos aquellos componentes que que nos transcurren o experimentamos en nuestro entorno y que nos ayudan a correlacionar, a corregir, a perfeccionar nuestra conducta. Es un proceso en el cual tanto los animales como los seres, como ya lo decíamos, modifican su comportamiento de acuerdo a sus experiencias.
Y este aprendizaje ha tenido también desde sus orígenes una profunda escisión, o sea, eh, un quebranto, una partidura, una división, tanto teórica como en sus ámbitos de intervención. Ahora pasamos a las capacidades y competencias del aprendizaje en el ser. Un análisis adaptado a un grado de jerarquía o de inclusión entre los dos nos arroja que la capacidad puede advertirse cercanamente al potencial o a la actitud de todas las personas en general. Las capacidades se formulan de manera abierta y se logró deducir de las y se logra y su logro se deduce de las situaciones y condiciones propias que el ser aprende. La competencia en el ser tiene dos aproximaciones, una funcional o externa, que tiene que ver con la resolución satisfactoria de las tareas y demandas individuales, así como sociales. La otra aproximación es la estructural o interna, y esta es propia de la actividad mental. Puede para integrar y potenciar en juego todos los distintos elementos y recursos. Pasamos al aprendizaje asociativo y significativo. El aprendizaje asociativo ocurre en nuestra memoria asociativa. Nuestra memoria asociativa tiende a sobrevalorar los casos positivos, o sea, de ocurrencia, frente a los negativos, que son la ausencia de uno o ambos hechos. Los cambios ambientales son interpretados a través de representaciones previas que sesgan nuestras estimaciones y cómputos. Lo significativo es que podemos aprender de muchas maneras. Nuestro aprendizaje puede ser de muchas maneras, pero la forma que engloba de una manera más completa la dimensión emocional y motivacional y cognitiva se le llama aprendizaje significativo. Cuando se da este aprendizaje, la manera de asociar habilidades y conocimientos previos se da para conocer los conocimientos previos, para que pueda integrarse en ellos una nueva. Este aprendizaje supone un proceso en que la persona recolecta la información, la selecciona, la organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Es decir, lo que hace es recolectar cierta información, selecciona la que le sirve y la que no, la desecha, por así decirlo. Luego organiza y la establece relacionándola con todos aquellos conocimientos que ya tenía anteriormente. Luego pasamos a los problemas de aprendizaje en el ser. Un problema de aprendizaje no significa que no se pueda aprender. Necesitará de una ayuda y de un trabajo más fuerte y así logrará aprender. Si se padece un trastorno como la dislexia o la discalculia, que son los problemas con las matemáticas, no quiere decir que sea lento ni tonto. Los problemas de aprendizaje ocurren debido a la forma en la que el cerebro incorpora y procesa la información y por eso la gente aprende de una manera distinta a las otras. Y los trastornos de aprendizaje no son contagiosos, se adquieren por los genes como los rasgos fisiológicos, que serían de nuestros padres y abuelos. Y algunos niños se sorprenden con al saber que sus padres han tenido problemas en la antigüedad también en su aspecto o época escolar. Y esto es todo. Muchas gracias.